Bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, aquí en Buenos Aires, República de Argentina. Así que le doy gracias a Dios, porque Dios me permite una vez más poder compartirles la palabra de Dios, la palabra de gracia, la palabra del nuevo pacto. Así que acordate que estamos compartiendo esta serie que se llama La Semilla. La serie se llama La Semilla y vamos a continuar desde el lugar que nosotros dejamos, donde nosotros dimos la clase número 1. Continuamos desde ese lugar. Recordad que estamos en el libro de Lucas, y continuamos desde el lugar que dejamos para continuar, ¿sí? Esto es, ya te digo, Lucas 8:11. Dice, esta es pues la parábola, la semilla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el adversario y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, acá vemos que hay diferentes tierras, ¿no? Diferentes personas, diferentes mentes, podemos decir, diferentes tierras, pero esta parábola la contó Jesús a sus discípulos. Primero se la dio al pueblo, luego a los discípulos les explicó esta parábola, diciendo que la semilla es la palabra de Dios, pero que la semilla, que es la palabra de Dios, es la misma para todos. La palabra es la misma para todos, pero dice que como no somos todos iguales, como hay diferentes tierras, diferentes mentes, dice que en diferentes circunstancias, ¿no? Siendo la misma palabra, la semilla siendo la misma, pero dice que hay algunos que retienen la semilla, retienen la palabra de Dios. Y dice que estos que retienen la palabra de Dios son aquellos que llevan mucho fruto, ¿sí? Llevan mucho fruto, pueden dar mucho fruto. Y hay algo que quiero compartirles, que está en el Evangelio de Juan, ¿sí? Un poquito más adelante, para los que tienen Biblia. Y fíjate lo que dice en Primera de Juan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá vemos como esta palabra, que es muy poderosa,
Mucha gente se burla de la palabra de Dios, se ríe de la palabra de Dios, pero cuando viene, como decía la Escritura, ¿no? Cuando viene la adversidad, cuando viene el tiempo de sequía, cuando viene la enfermedad, cuando viene diferentes tiempos o diferentes temporadas o diferentes estaciones, la semilla, que es la palabra de Dios, es la misma para todos. Hay diferentes personas, diferentes tierras, diferentes maneras de pensar, diferentes odres, como le llamaba Jesús. Pero fíjate lo que dice acá en Juan, ¿no? Dice, en el principio, hablando de la creación, el verbo era con Dios y el verbo, que es la palabra, era Dios. Entonces, acá nosotros podemos ver, como dice la palabra de Dios, como dice la Escritura, que el verbo era Dios, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, dice que el verbo, que era la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó en esta tierra, caminó como cualquiera de nosotros. Jesús caminó como cualquiera de nosotros. La palabra de Dios se hizo carne, vino aquí a esta tierra, murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y como dice la Escritura, se cumplió la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice que en el pacto de la ley, en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, dice que los profetas, los siervos de Dios, indagaron de aquel que iba a devenir, ¿no? Que era Cristo. Pero ahora nosotros, estando después de la cruz, en el nuevo pacto, nosotros no es que somos más que los que estuvieron en la antigüedad, porque si ellos indagaron de aquel que iba a devenir, ¿qué nos hace pensar que nosotros no tenemos que indagar también, que leer la palabra, que conocer la palabra? Porque esto es lo que quiero transmitir. Muchos cristianos evangélicos de diferentes lugares creen que conocer a Dios, según ellos, dice que ellos conocen a Dios, dice por medio de las pruebas, por medio de la enfermedad, por medio de la circunstancia difícil. Pero no es así, querido hermano, querida hermana, querido, querida. No es que vas a conocer a Dios cuando te venga una prueba, cuando te venga una enfermedad, cuando te venga una deuda que no puedas pagar. No es que vas a conocer a Dios. Depende la circunstancia, depende la situación. Porque déjame decirte que hay personas que están muy bien, como dicen, en el interior del país. Hay una frase que me gustó mucho cuando fui a Córdoba, cuando fui al interior. Y ellos dicen, ¿estás bien? Y te preguntan, ¿bien de todos lados? Te dicen, ¿no? Bien de todos lados. O sea, ¿estás completamente bien? Y hay gente que está completamente bien, pero no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de las Escrituras. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra de Dios. Como enseñó el otro día mi pastor Leo, que él decía, ¿no? ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? ¿Por medio de largos ayunos? ¿Por medio de cadena de oración? ¿Por medio de intercesión? ¿O por medio de cantar alabanzas? ¿O por medio de algo que nosotros podamos hacer con nuestra fuerza? O como dije recién, por medio de una circunstancia difícil que venga a tu vida. No esperes conocer a Dios de esa manera. Dios no nos hizo para que nosotros conozcamos a Dios de esa manera. Eso es lo que te enseñó la religión, eso es lo que te enseñó esos lugares, ¿no? Por eso que nosotros, ¿cómo conocemos a Dios? ¿No? Por medio de las Escrituras. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra de Dios. Y esto, para el incrédulo es locura, para la gente muchas veces es locura, pero la manera es esa, la vía, el carril es por medio de la palabra de Dios. Por eso dice, conocerán la verdad, y la verdad
los sacará adelante, la verdad los sacará adelante, los hará libre, ¿no? Te hará más que sano, más que próspero, te hará bendecido con toda bendición. Porque déjame decirte, cuando la palabra de Dios entra en tu mente se renueva y por medio de la información que creyó, que creíste, así como creíste en tu mente, ahora todo tu ser se renueva por medio de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, nosotros creímos, por lo cual también hablamos. No es que nosotros hablamos tontera, no es que nosotros perdemos el tiempo hablando la palabra de Dios, no es que nosotros perdemos el tiempo hablando la semilla, no es que nosotros perdemos el tiempo sembrando la palabra de Dios, porque déjame decirte, de la misma manera que dijo Jesús, dice que la semilla era la palabra de Dios, pero la semilla era la misma para todos. Ahora, que había diferentes tierras, que había diferentes personas, que había diferentes mentes, que había diferentes maneras de pensar. Pero dice, los que llevan fruto son aquellos que pueden o retienen la palabra de Dios. Todos aquellos que creen y retienen la palabra de Dios. No van a esperar que venga una mejor temporada, no van a esperar que venga un mejor momento, no van a esperar que venga un mover, no van a esperar que venga algo a tu vida, un milagro, que suceda algo en tu vida, sino que desde el momento en que tú creíste la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, serás salvo tú y toda tu casa. Por eso que la gracia no tiene que ver con un mover, la gracia no tiene que ver con algo que venga a tu vida, no tiene que ver con algo que puedan decir por ahí o imponiéndote las manos, o dándote una palabra profética, o haciendo, o intercediendo, o cantando, ¿no? Yo no digo que no canten, no digo que no canten a Dios. Lo que digo es que no vas a conocer a Dios por esa vía, por ese carril, de esa manera. Nosotros conocemos a Dios, ni tampoco por medio de circunstancias difíciles. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de las Escrituras. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra de Dios, que como decía el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura, la palabra que ya está escrita. Por eso la gente muchas veces entra en esa confusión, en esa, como estamos viviendo hoy, por medio de las redes, por medio de los medios de comunicación, que hay exceso de información, exceso de información. Y entonces, al haber un exceso de información, la gente dice, bueno, ¿será que tengo que hacer algo para agradar a Dios? ¿Tengo que hacer algo para caerle bien a Dios? Y que Dios, entonces, por medio de yo caerle bien a Dios, por medio de cantar, ¿no? Yo me acuerdo que un tío mío, él comenzó en el Evangelio hace poco, pero hace unos meses atrás íbamos en su camioneta y él ponía alabanzas y cuando se paraba la música volvía enloquecido a poner una alabanza. ¿Por qué? Porque él pensaba que poniendo alabanza estaba la presencia de Dios. Pero cuando se paraba la alabanza, que él ya no sentía más a Dios y que Dios se iba. Todo eso es lo que nos enseñó la religión a nosotros. Yo también estuve en ese lugar cuando era evangelista y tenía que hacer que predicar en las plazas o predicar en algún lugar público. Me acuerdo que yo, si no ponía una alabanza, si no había alguien cantando, ¿me entendés? Si no había alguien orando, intercediendo mientras yo predicaba, ¿me entendés? O si yo no estaba ese día, ¿no? En oración, si no me levantaba temprano, ¿no? Y todo tenía que ver con lo que yo estaba creyendo. Estaba en un lugar incorrecto, en el cual muchas personas están hoy en día por medio de la información que nos fue dada, ¿no? Por eso es muy importante conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su amor, conocer que Dios no es un Dios castigador, no es un Dios que está para castigarte, no es un Dios que está mirando cada cosa que haces para enviarte una enfermedad,
para enviarte un castigo, para enviarte una situación difícil. No es un Dios que está mirando si cantás, si no cantás, si ayunás, si no ayunás, si estás en un lugar, ¿no? Haciendo mucha actividad, porque esa otra de las cosas, hay muchos lugares que tienen mucha actividad, pero no conocen la palabra de Dios. Vos le preguntás, como leímos recién, ¿no? En el libro de Juan, en los evangelios, ¿no? El evangelio de Juan, estábamos leyendo recién capítulo 1, donde dice que el verbo, ¿no? La palabra era Dios, y en la palabra, en el verbo, estaba Dios. Por eso, cuando la gente ignora la palabra de Dios, cuando la gente dice, bueno, ¿será que tenemos que ayunar más? ¿Tenemos que interceder más? ¿Será que para llenarnos más de Dios tenemos que guerrear, tenemos que luchar, tenemos que interceder, tenemos que hacer algo para llenarnos más de Dios? Déjame decirte que no te vas a llenar más de Dios. Lo único que nosotros podemos hacer, porque en el Espíritu ya estamos completos, lo único que podemos hacer es tener más conocimiento del amor de Dios, más conocimiento de su misericordia, más conocimiento de su gracia, más conocimiento de su favor inmerecido. Y por medio del conocimiento nosotros somos libres, somos sanos, somos prósperos, somos bendecidos con toda bendición, somos productivos. Y ahora, como dice en la parábola, ¿no? Dice, aquellos que retenían la palabra de Dios, aquellos que retenían la semilla, que es la palabra de Dios, la que retenía la palabra de Dios tal y como fue escrita, dice que aquellos llevaban mucho fruto. Qué bueno saber que nosotros podemos ser esas personas que lleven mucho fruto, ¿no? Y saber que no es que tenemos que esperar algo sobrenatural para que nuestra vida sea más espiritual o sea más agradable a Dios o caerle bien a Dios, ¿no? Saber que no estamos en un lugar en donde nosotros tenemos que llenarnos más de Dios, tenemos que hacer algo para que Dios esté todo el tiempo pendiente de nosotros, que tenemos que hacer algo para estar a cuenta con Dios, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en esos grupos de intercesión, ¿no? Donde nos agarrábamos las manos por los hermanos y entonces orábamos, ¿no? Y uno oraba por las finanzas, el otro oraba por la salud y así diferentes intercesores. Pero me acuerdo que orábamos y cuando llegaba a algún hermano, alguna hermana, empezaba, Señor, me pongo a cuenta contigo, y volvía otra vez para atrás. Y yo digo, no entendía lo que pasaba, porque digo, si nosotros estamos en este lugar, que ya le dimos gracias a Dios, que ya dimos por hecho todo lo que oramos, todo lo que dijimos, ya creímos, ¿por qué ahora otra vez viene un hermano, una hermana y empieza, Señor, me pongo a cuenta contigo, perdona, olvídate de aquello que hice años atrás, me pongo a cuenta contigo? Y nosotros vivíamos en esa condición. Con esto no voy a decir que nosotros tomamos a la ligera el Evangelio, que vamos y hacemos lo que queremos, que nosotros como no tenemos que rendirle cuenta a Dios, nosotros agarramos y hacemos lo que se nos da la gana y andamos por ahí, ¿no? Fíjate que hoy es sábado y separamos tiempo para seguir conociendo a Dios, separamos tiempo para seguir escuchando la palabra de Dios, separamos tiempo para conocer a Dios, saber que conocemos a Dios por medio de su palabra, conocemos a Dios por medio de las Escrituras, conocemos a Dios por medio de la semilla que es la palabra de Dios. Y es importante, por eso hay mucha ignorancia, por eso hay mucha gente que compra la palabra de Dios y compra milagros, compra el aceite milagroso, compra el agua milagrosa, compra libros que no son productivos. Con esto no quiere decir que no escribamos libros, ¿no? Que no hagamos cosas que puedan servirle a los hermanos, pero realmente todo lo que tiene que ver con los templos, en los templos se ha llenado de cosas
que nada tiene que ver con la palabra de Dios, que nada tiene que ver con el Espíritu. Las cosas del Espíritu no se ven, pero las cosas del Espíritu se perciben espiritualmente. El otro día compartimos junto al pastor Leo Argarañaz y junto al pastor Carlos Martínez, compartimos de la nueva naturaleza y decíamos que con este cuerpo físico, claro que sí, no podemos entrar en el reino de Dios. Nadie puede entrar ni salir al reino de Dios con este cuerpo físico. Y por eso hay muchas discusiones, cómo es que alguien puede ganar la salvación o perder la salvación. Y por eso es que hay mucha ignorancia, por eso es que el pueblo perece, como dice la palabra de Dios. Porque cuando alguien conoce la palabra de Dios, sabe que con este cuerpo físico no podemos agradar a Dios, con este cuerpo no podemos entrar al reino de Dios, que todo tiene que ver por medio del Espíritu. El Espíritu de Dios antes estaba, en el principio estaba, habitaba en la palabra. Ahora habita adentro nuestro, adentro tuyo, adentro mío. Fíjate que, como dije recién al principio de la clase, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, los profetas, los siervos de Dios, indagaban acerca de la palabra de Dios, indagaban, investigaban de aquel Cristo que iba a venir, ¿no? Y ahora nosotros, después de la cruz, sabiendo que Cristo ya vino, que murió, que resucitó, aún nosotros tenemos que seguir conociendo la palabra de Dios, seguir indagando la palabra de Dios, porque de esta manera es la manera correcta de conocer a Dios y tener una relación correcta con Él. Por eso que es muy importante las Escrituras, es muy importante la palabra de Dios, es muy importante la semilla, que es la palabra de Dios, que es de la misma manera, ¿no? Yo siempre admiro cómo los jóvenes vienen, vos tenés un problema en el celular, viene un joven, hace tac, 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 listo, te lo solucionó, mientras que vos tuviste 2 horas, 3 horas con el celular. Y lo mismo pasa con el Evangelio. Mucha gente todavía sigue dando las 7 vueltas, sigue intercediendo, sigue guerreando, sigue haciendo algo pensando que Dios va a venir, ¿no? Que Dios va a hacer algo, ¿no? Y después cuando no pasa nada, la gente se frustra, cuando no hay un milagro que la gente está buscando, la gente se pone mal, la gente se frustra, se enoja con Dios, ¿no? Pero claro, porque Dios ya no obra de esa manera. De la misma manera que uno tiene una aplicación en el celular y cada tanto en tanto hay que actualizarla, ¿no? Hay que actualizarla, hay que actualizar los celulares, hay que actualizar muchas cosas hoy en día. De la misma manera es la mente. La mente tiene que ser renovada por medio de la palabra de Dios. No podemos seguir en un evangelio como se vivía antes en la antigüedad, que la gente se daba la cabeza contra la pared, se pegaba latigazos en la espalda, la gente no comía para agradar a Dios, se autocastigaba, la gente dejaba muchas cosas, otros, la familia fue asfaltada, el ministerio y dejaban la familia, mucha gente dejaba los trabajos, mucha gente dejaba un montón de cosas, se flagelaba, ¿no? Por medio de la conciencia, ¿no? De pecado que aún obra en la gente, aún obra eso en el ser humano, aún está, no es que la gente tiene 2 naturalezas, sino que es la conciencia, es el alma, ¿no? Lo que Pablo decía que era la carne, no hablaba de cuerpo físico, sino que hablaba de un alma que no había sido renovada, que no había sido actualizada. Eso es lo que Pablo llamaba, aquellos andan en la carne, ¿no? Por eso dice, nosotros no andamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Eso es lo que Pablo llamaba carne, no hablaba de que uno hacía algo, ¿no? Y ofendía a Dios, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios vive adentro tuyo, vive adentro mío, vos sabés lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Sabés lo que le gusta a Dios, sabés dónde Dios habita. Algunos dicen, Dios está en todos lados,
pero Dios no habita en todo lado. Por eso dice que en el principio, ¿no? Cuando fue la creación del mundo, en el principio Dios estaba en la palabra, el verbo estaba en la palabra y era Dios, pero después vemos, no tengo el versículo aquí, pero vemos que dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y ahora ese mismo verbo, esa misma palabra vive adentro mío, vive adentro tuyo y puede renovar tu mente, puede renovar todo tu ser, puede renovar esas áreas en donde tú necesitas que obre Dios. Por eso la gente, como dije recién, busca que Dios obre de la manera antigua, busca que Dios obre, que Dios esté actuando hoy en día por medio de como Dios obraba hace siglos y siglos atrás. Pero Dios ya no obra de esa manera, porque la palabra vino a esta tierra, se hizo carne, habitó entre nosotros, murió, fue a la cruz. ¿Para qué? Para darnos a ti y a mí la nueva naturaleza, para darnos a ti y a mí el privilegio de que Cristo, de que Dios mismo habite adentro nuestro. Dios no habita en la alabanza, Dios no habita en una intercesión, Dios no habita en una cadena de oración, Dios habita dentro tuyo, Dios habita adentro mío. El verbo, la semilla de Dios, la palabra de Dios, el verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros, fue a la cruz, murió, cargó con todos los pecados, pasados, presentes, futuros, murió en la cruz, resucitó al tercer día y vino a vivir adentro tuyo, adentro mío. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos paz para con Dios, para que nosotros estemos a cuenta con Dios, para que Dios mismo habite, reine adentro tuyo, adentro mío. Por eso dice que en el pacto de la ley reinó la muerte, pero ahora en el pacto de la gracia Él dijo: yo vine para darte vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que le damos gracias a Dios. Compartí esta enseñanza, compartí, si querés, estos mensajes también a otro para que llegue la semilla, que es la palabra de Dios, a diferentes lugares, a diferentes personas. Saber, conocer que la palabra de Dios, que las escrituras son importantes, que acá lo importante no es Javier, lo importante no es que haya música, lo importante no es que haya mucha gente, lo importante no es un lugar grande, que si lo puedes tener, gloria a Dios, que si puedes tener muchos seguidores, gloria a Dios, pero acá lo importante es conocer la verdad, porque la verdad es la que te hace libre, la verdad es la que te hace reinar en vida, la verdad es la que te deja disfrutar, la que te deja vivir, la que te deja ser feliz, la que te deja reírte, la que te deja dormir tranquilo por las noches, levantarte seguro, tranquilo, saber que tienes un futuro asegurado, que estás bendecido con toda bendición, saber que no tienes que andar detrás de nadie, detrás de las cosas, enloquecerte por las cosas, porque como decía la escritura, hubo una semilla que fue ahogada por los afanes de este mundo, por los afanes de este siglo, por los afanes de esta tierra. Dice que la semilla muchas veces fue ahogada, ¿no? Otros no creyeron, ¿no? Pero que nosotros podamos saber que Dios, que Cristo mismo habita dentro tuyo, habita dentro mío, y que esta es la gracia. En esto conocemos su gracia, en esto conocemos su amor, conocemos su favor, su misericordia, que Él habita dentro nuestro. Así que le damos gracias a Dios. Si podés compartir, recordá que estamos en la radio Gracia Masiva Online, podés buscarla o meterte en el Facebook de la radio para bajarte el enlace, para bajar la app en tu celular, tenerla en tu computadora, en tu teléfono, sea Android, Apple, el que sea, podés bajarte la app, podés seguirnos en TikTok, seguirnos en las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, podés buscar Radio Gracia Masiva. Así que le damos gracias a Dios. En unos instantes comienza el pastor Leo a predicar por Facebook, pastor de la Iglesia Central en Nueva York. Así que si estás en Nueva York, podés acercarte también a una de las reuniones.
Así que le damos gracias a Dios. También estamos los días viernes compartiendo la palabra de Dios. Así que buscanos en las redes si te llega este mensaje, si te gustó, si te fue productivo, que puedas retener también esta palabra, esta semilla de gracia. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.